¿Qué tal amigos de Últimas Noticias de hoy? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Pues bueno, el día de hoy, sin duda alguna, traemos una excelente noticia, ya que esto impactará mucho la vida de miles de mujeres en los Estados Unidos. Les recomendamos que se queden hasta el final del video, para conocer detalles de una gran noticia. Es un alivio económico directo a los bolsillos de las mujeres que más lo necesitan en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo para continuar trayendo estas noticias que esperamos que para usted sean de mucha utilidad. Pues tal y como suena, señores y señoras, darán un nuevo estímulo económico de $750 mensuales para las mujeres en el estado de Colorado, y más exactamente a las madres de Colorado, las cuales están por recibir este estímulo económico de hasta $750, cuyo fin es ayudarlas a sobrellevar los gastos de los cuales su situación conlleva. Este dinero se dará a través de un proyecto llamado Comienzos Saludables, el cual se está desarrollando en el estado y es parte del proyecto de ingresos básicos de Denver. Estos cheques se extenderán por los $750 durante un periodo de 15 meses. Algunos de los requisitos son que las madres vivan en Colorado y que tengan al menos 18 años. Este estímulo económico está diseñado para las madres que padecen de dificultades económicas mientras están al cuidado de su recién nacido. Las mujeres que sean elegibles también tendrán la oportunidad de recibir un pago de $600 por asistir a citas médicas programadas para verificar la salud de su nuevo bebé. Si bien algunos pagos ya se realizaron a finales de noviembre del año 2023, todavía está abierta la oportunidad para que puedan calificar. Los pagos se realizan mediante una tarjeta de débito prepagada, la cual se les envía por correo. De acuerdo pues al cronograma de pagos que se ha establecido, este dinero se estaría depositando como pago final para febrero del 2025, o sea, tenemos muchos meses para poder aprovecharlo. Este proyecto de ley de ingreso básico de Denver fue diseñado para ayudar a quienes no tienen un hogar en la ciudad y se puede solicitar a través de un formulario en línea. El lanzamiento de este programa se produce inmediatamente después de una nueva investigación que realizó la Universidad de Columbia sobre la importancia de los programas de efectivo durante el embarazo para proporcionar impactos positivos tanto a corto como a largo plazo. Esta iniciativa se distingue porque es la primera del país en financiar completamente los pagos a través de una empresa y por su enfoque en una población objetiva, con destinatarios que residen en entornos rurales y urbanos dentro del estado de Colorado. Dadas las disparidades raciales en los resultados de salud materna, la extensión a las posibles destinatarias se centró en poblaciones diversas y dio como resultado un grupo de destinatarios principalmente mujeres. Estos destinatarios fueron elegidos al azar y reclutados a través de las organizaciones comunitarias, las cuales están asociadas con Gold Book, Denver Health y Pinon Project. Los requisitos de elegibilidad incluyen pues tener 18 años o más, puede estar embarazada o recientemente haber dado a luz y experimentar dificultades económicas. Está ubicado en el área de servicio y referido por el personal. Lamentablemente, la crisis de salud materna es algo que no es nada nuevo, pero las soluciones significativas sí lo son. La esperanza es que este programa pueda ayudar a construir un futuro en el cual las mamás y sus hijos tengan paz, una paz mental y beneficios comprobados con estabilidad financiera, y no solo en Colorado, próximamente en todo el país. La investigación de este proyecto de comienzos saludables va a ser dirigida por la organización sin fines de lucros Income Movement, utilizando un enfoque de métodos mixtos con énfasis en datos cualitativos. A lo largo del proyecto se llevarán a cabo encuestas iniciales y finales, encuestas trimestrales, anotaciones en diarios personales,
mesas redondas y sesiones de revisión del programa con los participantes. La implementación de este programa va a ser supervisado por Impact Charitable, líder en la gestión de varios programas de ingresos garantizados que ya son existentes en el estado de Colorado. Pues bueno, si llegaste hasta esta parte del video y no eres mujer, eres un hombre y quieres saber si es que puedes recibir algo siendo residente igual de Colorado, pues tranquilo. Los residentes de Colorado van a ver pagos directos de $1,500 antes del 31 de enero de este año 2024. Cada residente del estado que haya presentado impuestos antes del 30 de junio del año 2023 va a recibir un cheque de reembolso por parte de Tabor Cashback de Colorado, pagos de $750 para individuos solteros y $1,500 para declarantes conjuntos, debido a la Declaración de Derechos del Contribuyente del Estado de Colorado. Y es que esta ley establece que Colorado no puede gastar más dinero de los contribuyentes del cual genera. El sitio web Colorado Cashback estipula que el gobernador Jared Polis firmó el proyecto de ley del Senado 22-233 en el verano, para que los contribuyentes pudieran recibir sus cheques este verano. Sin embargo, muchos residentes, particularmente aquellos que presentaron su solicitud antes de la extensión del 17 de octubre, aún no han recibido sus cheques. El tesorero de Colorado, Dave Young, aseguró a quienes están preocupados por estos cheques que su dinero sí llegará. El problema es que están imprimiendo tantos cheques que la imprenta no puede satisfacer la demanda. Creo que se están imprimiendo alrededor de 250,000 por día. Fueron palabras del mismo tesorero de Colorado en una entrevista con Fox News. Entonces, cuando piensas en la cantidad de cheques que se envían, la gente tendrá que ser paciente, pero el objetivo es sacarlos para fines de agosto de este año 2024. Le hemos estado diciendo a la gente que si no lo ha visto ante finales de septiembre, pues entonces debe ingresar al sitio web del programa Colorado Cashback, buscar el número y hacer una llamada. Los contribuyentes que recibieron una extensión para presentar su declaración antes del 17 de octubre del año 2023 deberían estar recibiendo sus cheques antes del 31 de enero. Si el Estado excede su límite de gasto constitucional, la Declaración de Derechos del Contribuyente de Tabor le exige reembolsar el exceso de ingresos estables. Actualmente existen 3 mecanismos de reembolso en Tabor, que son reembolsos a los condados por la exención de vivienda para personas mayores. Luego existe una reducción temporal de la tasa de impuestos sobre la renta y por último un reembolso de impuestos sobre las ventas. La ley establece un cuarto mecanismo temporal de reembolso Tabor para el exceso de ingresos estatales de todas las fuentes para el año fiscal estatal 2024. Según este mecanismo, si el monto de los ingresos estatales excedentes excede el monto total proyectado de los reembolsos Tabor que son emitidos como reembolsos a los condados por la exención de vivienda para personas mayores, y si corresponde a través de la reducción temporal de la tasa del impuesto sobre la renta, entonces máximo en septiembre deberían estar recibiendo este dinero. El Departamento de Ingresos debe emitir cheques de reembolso a cada persona calificada por una cantidad idéntica, excepto que para las personas calificadas a quienes se les concedió una extensión para presentar una declaración de impuestos estatales sobre la renta y presentarla oportunamente, los cheques de reembolso tienen que emitirse a más tardar el 31 de enero. El monto del reembolso es de $400 por cada persona calificada que presente su declaración de impuestos única o que solicite un reembolso de impuesto a la propiedad, alquiler o crédito para calefacción. Luego hay otro pago de $800 por cada par de personas calificadas que presenten una declaración de impuestos en conjunto o que soliciten un reembolso de impuestos sobre la propiedad, alquiler o crédito para calefacción.